Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. El día de hoy nos acompaña un buen amigo que viene desde Chile, ¿verdad? Que ha estado en estos días como pasante en nuestra escuela, Patricio Pérez González, profesor del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Austral de Chile. ¿Cómo estás, Patricio? Muchas gracias, muy agradecido, muy contento, muy cómodo también esta semana intensa pero productiva dentro de la UNA. Y bueno, como te digo, agradecido de la facultad y de la Escuela de Filosofía de la UNA. Bien, Patricio, también gracias a vos por venir a compartir con nosotros estos días. Patricio tiene a cargo dos proyectos Fondecit en Chile, uno relacionado al tema de la memoria, ¿verdad? En relación a la dictadura vivida en Chile, otro relacionado al tema de la educación, ¿verdad? Y esta idea de historia, de la cultura y demás que vos trabajas. Patricio, quizás si nos cuentas un poco, ¿verdad? Inicialmente, ¿verdad? ¿De qué van estos proyectos? Y luego en los siguientes bloques hablamos, ¿verdad? De cada uno de ellos. De lo específico, ya. Sí, ningún problema. Yo estoy a cargo de un proyecto que es el proyecto de un Fondecit de iniciación. Y en ese proyecto yo soy el investigador responsable, ¿ya? Ese proyecto tiene que ver con la realización, ¿cierto?, de un estudio histórico, cultural, con enfoque cultural, de la educación chilena del siglo XIX, ¿ya? A partir del mobiliario escolar, ¿cierto?, en triangulación con el currículo, ¿cierto?, escolar de la época, de los distintos currículos de la época, y con la legislación, ¿cierto?, con la normativa que da cuenta de que es esto lo que hay que estudiar y de esta manera hay que estudiarlo. Entonces, ese es el primer proyecto en el cual yo soy investigador responsable. Y el segundo proyecto que tú mencionas es un proyecto relacionado a la memoria, ¿cierto?, de la zona metropolitana de Concepción. En ese yo soy co-investigador. ¿Ya? Hay una colega que es Paula Teche, que ella es la investigadora responsable y evidentemente lidera, ¿cierto?, su Fondecit regular, que como te digo se desarrolla con foco en la zona metropolitana de Concepción, ¿ya? Pero con un equipo multidisciplinario en donde hay gente de distintas ciudades de Chile, y bueno, también es un proyecto muy interesante porque además ella del momento de su creación intenta desarrollar la idea de reconocer el golpe de Estado del año 1973 como catástrofe humana. Entonces ahí va un poco la síntesis, ¿cierto?, de estas dos instancias investigativas en las que yo me encuentro participando. Bien, interesante que vos mencionabas en estos días como Julio Escames, ¿verdad?, es nativo de este lugar. Entonces presenta una cuestión y una conexión que quizá no contemplábamos, ¿verdad?, con Costa Rica, ¿verdad?, y el trabajo que Julio Escames hizo acá por muchos años. Sí, la verdad que lo hemos conversado estos días con los distintos colegas, con los estudiantes con los que hemos estado interactuando, y la verdad es que, siendo súper honesto, yo tampoco tenía mucha idea de la relación que existía entre Costa Rica al nivel del aporte cultural, ¿cierto?, que se hizo que provenía en realidad de la gente que llegó exiliada de Chile. Yo la verdad que sí sabía, todos que estamos un poco involucrados en el tema, conocemos la llegada, ¿cierto?, a distintos países, a Costa Rica particularmente lo sabíamos, yo también lo sabía. Pero conversando con la gente acá es cuando tú te das cuenta de los aportes que han tenido, ¿cierto?, estos compañeros, con esta gente que le tocó salir en desgraciadas instancias, ¿cierto?, de territorio chileno y que fueron muy bien acogidos acá, a tal nivel de que pudieron desarrollar sus profesiones, su arte, ¿cierto?, su ser, sin sentirse inferior en términos de que llegaran a desarrollar actividades para las cuales no estaban preparados.
Aquí en Costa Rica, insisto, lo aprendí acá, estando estos días acá, ellos pudieron desarrollarse profesionalmente como creo yo que no pudo ser en otros lugares. No. Entonces me pareció a mí, insisto, un hallazgo muy interesante en realidad. Sí, ahora, antes de hablar de las especificidades de cada uno de los proyectos también, quizá, y si arrancamos ahí por el de educación también, ¿por qué pensar en formularse un proyecto de este tipo? Cuando, y desde incluso el trabajo desde la historia, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué volver la mirada a un siglo como el siglo XIX, ¿verdad? En estos momentos. La verdad es que si hay un momento de la historia de Chile que a mí me interesa y que en realidad, yo creo que esto es hasta inexplicable porque no sabes muchas veces por qué se te provoca ese interés. A mí se me provocó el interés por el siglo XIX porque lo encuentro complicado, es alejado. Yo viví el siglo XX, estoy viviendo parte del XXI y el XIX como que me queda muy lejos. Y es evidentemente de la historia republicana el que menos conozco. Por lo tanto, por ahí nace ese bichito de tratar de averiguar más cosas de algo que tú no conoces. Un poco lo que me pasó con la figura de Escames y de los chilenos acá en Costa Rica, que la verdad es que me voy con tarea para la casa porque se me inyectó cierto el interés por descubrir un poco más de cosas. Lo mismo me pasó con la historia de la educación chilena del siglo XIX, porque precisamente es el siglo que cuesta más, hay menos material. En los archivos tú puedes encontrar hartas cosas, pero me refiero a que hay que hacer la indagación, cuesta un poquito más llegar porque están en otros lugares, hay que conectar con otra persona. Te apasiona esa búsqueda. Y sobre la perspectiva cultural, me parece que en la historia, el desarrollo de la investigación histórica ha tenido más fuerte cierto hincapié en lo político, en lo económico. No digo que esto sea una investigación inaugural, sino que va a intentar aportar al desarrollo en un foco histórico diferente que es la cultura. Por lo demás, el impacto cultural que provoca la escuela en la República o la escuela republicana en las culturas tradicionales, ¿cierto?, en América es tremendo. Entonces, hacer esa lectura a mí me parece muy entretenido y creo, supongo, que aportará a la futura discusión, ¿cierto?, de las demás investigaciones, de otros colegas, de nuestros estudiantes que van interesándose por cosas similares. Claro, y ahí donde lo mencionas también, uno podría pensar en términos de educación, ¿verdad? Siglo XIX, cómo esto también impacta fuertemente, ¿no?, en la construcción identitaria propia de los países, ¿no? Incluso, ¿verdad?, desde visiones bastante colonialistas en mucho caso, que la educación termina siendo uno de esos elementos que les ayuda a consolidar cierto tipo de narrativa, ¿no? Sí, de hecho, como bien dices tú, esta identidad nacional, yo creo que si hay una entidad o hay una instancia que la provocó, la masificó, la extendió en territorios tan largos como por ejemplo el nuestro en Chile, fue la escuela. La que logró, siento yo, homologar la idea en todo el territorio nacional. Se fue extendiendo de a poco, ¿cierto? Pero la que hizo esta conexión longitudinal fue la escuela. Y a través de la escuela se compartió, se impuso la simbología nacional por todo el territorio. Yo creo que la escuela hace un aporte muy importante a construir ese sentimiento identitario que dices tú. Y, a ver, en el marco de este proyecto, digamos, lo hablamos acá desde Costa Rica, ¿verdad? Y uno podría empezar, y uno ubica, digamos, en la historia nacional, el proyecto liberal del siglo XIX, uno puede ubicar, digamos, incluso la estrategia de utilizar la educación, ¿verdad?,
para la construcción de una entidad costarricense, ¿verdad? Que se consolida, se define a sí misma, por ejemplo, como blanca a partir de la educación. ¿Cómo es este proceso, ¿verdad? En Chile? Y en la revisión histórica, ¿qué te va dando ese proyecto? Ayer lo comentábamos no sé si fue ayer o el lunes, perdón, con los chicos con los que estuvimos conversando aquí, me parece que aquí en el auditorio fue, cómo esta forma de situarse al interior de la escuela provoca cosas hacia el exterior de la escuela. El proceso de la construcción identitaria escolar, o a través de la escuela, perdón, se desarrolla muy lentamente, pero tiene yo diría una conexión o quizás desconexión muy importante con la cultura tradicional. Por lo tanto, cuando el proyecto Nación se empieza a pensar y elaborar, ¿cierto?, por las élites, lo que intentan desarrollar es un proyecto de nación moderno, industrializado. Uh-huh. Y la escuela va a servir para poder elaborar o desarrollar las herramientas que permitirán a los ciudadanos, a las ciudadanas, ser parte del proyecto. Claro. Entonces, lo que yo veo, esto como bien dices tú, también atañe a otras repúblicas, a otras naciones latinoamericanas. Pero claro, yo me enfoco un poco más en lo que es la historia de Chile. En la historia de Chile se ve muy evidentemente la intención de elaborar un proyecto industrializado. Uh-huh. Y la escuela iba a servir para poder desarrollar ese proyecto en función de lo que podría haber logrado, ¿cierto?, la alfabetización, ¿cierto?, el desarrollo de la aritmética, en fin, para poder elaborar o desarrollar también una mano de obra que sea, ¿cierto?, cercana a el logro de ese proyecto. Y ya nos quedan unos 3 minutos en este primer bloque, pero ya que empezamos a meternos en las especificidades de este proyecto. Nos adelantamos un poquito. Sí, nos adelantamos un poco, pero ¿por qué el mobiliario? Esa es una muy buena pregunta que quizás no puedo contestar. No, sí. Lo que pasa es que yo he desarrollado investigaciones históricas a partir de expresiones artísticas o estéticas. Con los años descubrí que muchas eran estéticas, no necesariamente artísticas. No son sinónimos. Me di cuenta después, con los años. Y como he buscado a partir de otras expresiones para poder validarlas como fuente histórica, ahí está este nexo con lo cultural. Cuando empecé a pensar en el proyecto, no me quise salir de ahí. No quise dejar lo estético, dejar lo artístico para desarrollar la investigación histórica que a mí me apasiona, que me motiva. Y empecé a buscar algún elemento que pudiera ser cercano a esa idea histórica que yo tengo. Y la verdad es que el mobiliario escolar lo encontré muy interesante porque partimos de la base de que el mobiliario escolar en el origen de la escuela no está pensado para la escuela. Uh-huh. Con los años aparece una silla una mesa para estar a disposición del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero al principio son cajones, las habitaciones no están pensadas para eso. Entonces, todo esto, cuando se empieza a desarrollar el sistema educativo, cuando este incipiente sistema educativo, después se empieza a pensar, ¿cierto?, en la verdad que esta silla no sirve, este espacio no sirve, esta luz no sirve. Y esa percepción estética, ¿cierto?, que está siendo muy restringida, juega en contra de los procesos que se están planteando en la época. Y por eso es que empiezo a pensar yo que el mobiliario, pensado ya para la educación, tendrá algo de relevancia en función de lo que nosotros conocemos como el currículo oculto. Claro. ¿Te fijas? Entonces, a partir del mobiliario escolar, nosotros podemos ver qué se pretende, ¿cierto?, compartir en la educación, para qué, cómo,
ese mobiliario es cómo también. Entonces, tiene una impronta bastante interesante desde el punto de vista precisamente del cómo. Uh-huh. ¿Cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a estudiar lo que queremos? ¿Cómo vamos a construir este proyecto Nación? A través de elementos como estos. Claro. Ya vamos a hablar más de eso porque hay mucho que decir en torno a esto y esa relación con el currículo oculto que nos parece importantísimo. Vamos a hacer la primera pausa y ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. La filosofía política reflexiona sobre diversos temas fundamentales para la convivencia humana: la libertad, la justicia, el gobierno, la igualdad, la democracia, los derechos. Se cuestiona cuándo un gobierno es legítimo y cuáles son sus obligaciones ante la ciudadanía y cuáles son nuestras obligaciones ante el gobierno y ante los demás. Pero no solo reflexiona sobre estos temas, sino que tiene una participación activa dentro de los debates, dentro de las discusiones que se dan en la esfera pública, que tengan que ver con estos temas y con otros que se relacionen con la convivencia misma entre las personas. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos en compañía de Patricio Pérez González, ¿no? Académico del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Austral de Chile. Valdivia. En Valdivia, sí, puta, eso es largo, ¿no? No, es que Valdivia lo pongo porque para que lo ubiquemos, claro, sur de Chile, para que se vaya ubicando la gente que claro, ¿no? Patricio, hablabas ahorita sobre este tema del mobiliario. Y pensaba, ¿verdad?, cómo en efecto, cuando pensamos en educación, y en la institución, en la institucionalidad, ¿no?, vemos el aula, ¿no?, ¿verdad? Y la forma de construcción del aula, que definitivamente es un espacio de obediencia, ¿no?, y de ejercicio del poder, claramente determinado. Pero además, también es un espacio donde se piensa o se suele entender el proceso de enseñanza dentro de ese perímetro, ¿no? La educación para la vida, la educación en todos los espacios de la vida, la forma en que otras culturas perciben el proceso educativo, ¿verdad? Tal vez no está ahí, en esta otra posición. De la misma manera que encontramos los pupitres, las sillas, lo estático, ¿no? O sea, el niño, la niña, el adolescente y demás, ¿no?, el adulto, se sienta ahí, ¿verdad? Y eso, en ese proceso estático se concibe esta idea de educación que básicamente condena el movimiento. Decíamos fuera de cámara que pasaría con los peripatéticos, ¿no? ¿no? O sea, porque se concibe esta idea de educación ahí, en esa quietud, ¿verdad? Y claramente responde a un montón de cosas. Continuando entonces con lo que nos mencionabas, ¿verdad? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde ha ido llevando este proyecto, ¿verdad? Ese análisis respecto al mobiliario
y su relación con el currículum oculto, porque tenemos que empezar también a trasladarnos a ese lado. Sí, bueno, lo primero, creo yo que esta elaboración de un espacio para aprender es un artificio, es una construcción artificial. La escuela es un artificio, porque como tú bien dices, el aprendizaje no tiene por qué verse restringido al cajoncito, ¿cierto?, ni a la forma de permanecer frente al proceso. Eso es lo primero, para mí es un artificio. Segundo, la disposición de los materiales, de los implementos que están al interior de una sala, no solamente, decíamos recién, ¿cierto?, a propósito de la idea de currículo oculto, no solo te están diciendo cómo aprender, a través de qué elementos aprender, sino que también el qué. Y ahí está, ¿cierto?, lo que podemos reconocer a simple vista. En historia aprendemos esto, lo otro, en lenguaje, en matemáticas se aprende esto. Y ahí hay una lista de aprendizaje, una lista de contenidos que te dicen esto es lo que hay que aprender aquí en Costa Rica, ¿cierto? Desde primero a cuarto, qué sé yo, ¿cierto? Enseñanza básica, no digamos nosotros, primaria o secundaria. Eso por una parte. Pero además está, como tú también dices, este disciplinamiento. La idea de disciplinamiento, pareciera que el movimiento juega en contra del aprendizaje. Interesante posición la que estás presentando tú. Cuando no es así. Evidentemente no es así. Quizás cuánto aprendizaje no impedimos que se lograra en tratar de que el niño, que la niña se quede quieto, de que haga lo que tiene que hacer, solo aquí, solo hasta aquí te mueves. Cuando ese niño o esa niña pudo haber logrado 2 o 3 cosas más, parándose a molestar al compañero. No. En el viaje del pupitre de él o de ella hacia el compañero a ir a molestarlo, se le ocurrieron quizás cuántas ideas. ¿Y cuántas cosas le llegaron como aprendizaje en el viaje de vuelta, cuando el profesor le dijo siéntate un poquito porque está molestando a la compañera? Pareciera que insisto, que pareciera que el aprendizaje, tiene una crítica que yo hago siempre en realidad, que pareciera que el aprendizaje está dado por quien enseña. Y para mí el aprendizaje lo logra quien quiere aprender. Independiente de que sea lo que quiera aprender, independiente del momento, independiente de cómo se haya llevado a cabo, ¿cierto?, el acceso a la información que pudo haber sido en la sala de clase, que virtuoso, me parece espectacular, qué bueno que haya sido así. Pero hay muchas cosas que van a ir ocurriendo fuera de la sala de clase. 20 años después del día que dimos la charla de no sé qué cosa. Y el estudiante tiene la voluntad o no tiene la voluntad por decisión propia, por sentimiento propio de aprender cuando quiere aprender. Claro, ahí vemos y mencionas ahí varias cosas muy interesantes, porque claramente podemos pensar desde Freire y podemos pensar desde esta cuestión de aprender de manera conjunta, de manera colectiva, en comunidad, pues. Pero también me vienen dos cosas interesantes, porque, bueno, estamos hablando del siglo XIX y ese momento de educación, ¿verdad? Porque cuando venimos en el trayecto histórico encontramos que hoy empiezan a aparecer unas metodologías de enseñanza distintas, que le damos al niño la oportunidad de los proyectos, de aprender de otras formas. Sin embargo, de paso aparece así transversalmente el tema de clase, porque dices, claro, pero esas metodologías y esas implementaciones de educación no están hechas para la realidad de la educación pública. La educación pública te piensa en decir, tengo que meter tantos niños en un aula, y si empiezan a nacer menos niños, entonces en lugar de tener grupos con menos población, lo que hago es juntar los grupos para tener menos profesores, ¿verdad? Y recortar en el presupuesto de este lado. Entonces no vemos la imposibilidad de implementar esta otra forma de metodologías que se implementan en una educación privada y para aquellos que pueden pagarla, ¿no? O sea, eso por un lado, porque es interesante ver eso, porque alguien podría escucharnos y decir, no, pero hay metodologías actuales que hacen esto. Sí, pero ¿en qué contextos? ¿Verdad? Que eso también es interesante. Y lo otro que me venía ahorita a la cabeza era como un recuerdo así
de esos que te caen, de que cuando vos eras niño le decían a tu mamá, es que termina muy rápido de hacer todo y se levanta y empieza a joder y no deja a los demás hacer las cosas. Y me sorprende porque me acuerdo de eso que le decían a mi mamá, pero también cuando aparece un amigo y dice, es que a mi niña de 8 años le dicen exactamente lo mismo, o sea, en 40 años, ¿qué diablos ha cambiado? Y ahí vemos siglo XIX y lo vemos ahora. O sea, esta concepción de bien Foucaultiana, ¿cierto? De la docilitar, ¿cierto? Docilitar el cuerpo, dice Foucault. Fíjate que nosotros, en este estudio que estoy haciendo, que estamos realizando, yo lo veía en muy tempranamente el siglo XIX. Los niños mapuches, en su vestimenta tradicional, cotidiana, usaban una prenda de ropa, no sé cómo llamarlo, que quizás se llama acá igual o no, pero es una especie de manta, ¿cierto? Que cubre un buen tramo del cuerpo. Y las manos quedaban ocultas. No tenía manga la prenda, es una manta nomás, como una campana, digamos, ¿ya? No sé si se llaman de la misma forma, poncho, manta, no sé cómo, si se llamará así acá. Y ese, precisamente, primero, le piden que ya no la lleven. Porque para la disciplina escolar, esa mantita, esa prenda de ropa, entorpece esa disciplina. Claro. Pero ese es el origen de los uniformes escolares en Chile. A ver, si ya dijimos que estos chicos no pueden venir con esa prenda de ropa, este tampoco puede venir con esta otra prenda de ropa y este tampoco. Vamos a hacer que vengan todos con una sola. Y ese es el origen de los uniformes escolares. Por lo menos en Chile se aprecia de esa forma. Es que vamos al nombre. El uniforme de uniformidad. Uniformidad. Y lo que nos niega eso. Exactamente. ¿No? Lo que impide eso. ¿Te fijas? Entonces, ahí hay otra, ¿cierto?, forma de entender esta idea de currículo oculto. Porque claro, después los uniformes... Ahora en Chile, yo no sé acá, ahora en Chile, uniformes de todos los colores, cortes de modista, qué sé yo, insignias, todo distinto. Pero, como tú bien decías, hace 30, 40 años atrás en Chile había uno solo uniforme. Bueno, los pingüinos, que son famosos también acá, todavía hay ciertos colegios que usan ese mismo uniforme, es una chaqueta azul, como de color de pingüino, por eso, camisa blanca y una corbata azul. Y un pantalón gris parecido al que... Por eso son los pingüinos. Esos son los pingüinos, por eso son los pingüinos. Entonces, claro, ese uniforme que estuvo en uso, no sé cuánto, yo eso todavía no lo he estudiado, porque además seguramente te corresponde a cuestiones más bien del siglo XX. Pero lo que quiero decir es que esa uniformidad tiene también que ver con el disciplinamiento del cuerpo, más allá de lo evidente del disciplinamiento de la mente que está en el currículo, ¿cierto? Oculto o no oculto. ¿Te fijas? Claro, porque si uno lo piensa, o sea, después piensas en el uniforme, piensas en otras instituciones que utilizan uniforme, que son instituciones de instrucción y de obediencia, ¿verdad? Donde evidentemente la reacción opuesta es condenada, ¿no? Entonces entramos también, vemos ahí esa parte de... A propósito del concepto que aplicaste, esa instrucción, yo no sé aquí cómo se desarrolló la vida del Ministerio de Educación actual, pero en Chile aparece como Ministerio de Instrucción. El siglo XIX tiene al Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública. Eso es lo que después, lo que hoy conocemos como el Ministerio de Educación. Pero aparece con instrucción, el concepto de instrucción, ¿ya? Y lo segundo que te quería comentar tiene que ver con, a propósito del disciplinamiento, que está junto justicia, culto e instrucción. Esos tres elementos forman parte de la configuración de la moral de la época. Claro, ¿no? Disciplina otra vez. ¿Quién es el buen ciudadano? ¿No? Exacto.
¿verdad? Y cómo se construye y se define el buen ciudadano. Sociedades como las nuestras, ¿verdad? Donde además la institución educativa está a la par de la religiosa, ¿no? Y en grandes momentos históricos en diversos países, ¿verdad? Costa Rica hubo un momento de las leyes anticlericales, pero después la educación vuelve otra vez a tener relación con la iglesia. E incluso podemos ver cómo hace pocos años, cuando se quiere hablar de educación sexual, la iglesia interfiere para decir cómo debe implementarse esto, ¿no? Entonces, bueno, claro, las instituciones estos aparecen, pero también son instituciones de obediencia, ¿verdad? Entonces el buen ciudadano es el que obedece, ¿verdad? Pero ¿qué obedece? Aquí entraríamos en otra discusión, porque si una ley es injusta, ¿tengo que obedecerla o no? Bueno, aquí parece otra discusión, ¿verdad? Pero que a veces parece que es vetada dentro de esa construcción educativa, ¿no? Claro. Y bueno, precisamente eso, el veto de comportamiento, de ese comportamiento habitual que se da extramuros en la escuela es, o sea, todo lo que sucede fuera de la escuela, déjenlo fuera de la escuela. Lo que sucede en la escuela es resorte y de responsabilidad de la escuela. Por lo tanto, nosotros nos vamos a hacer cargo a nuestra manera de que aquí las cosas funcionen. Cosa que con los años ha tenido que trabajarse porque nos hemos dado cuenta, yo diría que hace hartos años atrás también, de que la formación de un ciudadano no tiene que ver solo con la escuela. ¿Ya? Y termina estando incluso en este acervo cultural, cuando el niño o la niña hace algo mal en la casa, le dicen, esto es lo que te enseñan en la escuela. La familia se desprende de lo que tiene que aportar ella a la formación de su hijo o su hija, y la escuela en algún momento también le dice, ¿eso te enseñaron en tu casa? Y aparece, ¿cierto? Pareciera que estuviéramos separados, pero la verdad es que la responsabilidad de la formación de una persona es una responsabilidad social. Claro. Y en eso estamos todos involucrados, o no está nadie o estamos todos, pero convenientemente es mucho mejor que estemos todos. Bien, vamos a hacer una segunda pausa y ya venimos, hay que hablar del otro proyecto, ¿verdad? Y entonces vamos a cortar ahorita y ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. ¿Por qué filosofía? En mi caso, yo ya había cursado una carrera en economía y una en estadística. Trabajo en investigación y me di cuenta que realmente me es súper necesario desarrollar este pensamiento crítico objetivo que siento que es posible desarrollarlo dentro de la carrera de filosofía. La filosofía me abre una puerta constante en la búsqueda del conocimiento. Me ayuda a criticar, a debatir, dialogar y argumentar. También me ayuda a ser no solo una mera espectadora del mundo, sino un ser activo, para poder descongelar los pensamientos, buscar los vacíos y luego llevar todo a la práctica. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y continuamos en compañía de un buen amigo, de Patricio Pérez González,
profesor del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Austral de Chile en Valdivia. Patricio, hablábamos ya del primer proyecto, ¿verdad? Tienen nombres largos y demás, entonces cualquier cosa ya ahora ahí aparece el nombrecito, si fuera. Lo dejamos ahí. Sí, en la descripción. Pero el otro proyecto relacionado al tema de memoria de la ciudad de Concepción, con Paula Teche, que ya en algún momento conversamos también en un programa de Praxis con vos, con Claudio, con Paula. Este proyecto también, porque es interesante, porque pensamos, tal vez desde estos otros lados también, cuando pensamos en el golpe de Estado, cuando pensamos en la dictadura, en los desaparecidos, pensamos posiblemente en Víctor Jara, ¿verdad? Y la tortura, etc. Pues, claro, conceptualizamos esto también como catástrofe, pero claro, lo estamos viendo desde afuera, y ese verlo desde afuera también implica esa visión que tal vez es bastante común cuando hablamos o referimos a otros países, que es en la centralidad, ¿no? Y pensar en la memoria en un espacio más allá de Santiago, ¿no? ¿Verdad? Y cómo impacta ahí. Quisiera que hablemos también de eso, de cómo impacta el tema de la dictadura en una región como lo es Concepción, y tal vez que nos ubiques también, ¿verdad? Hacia dónde está ubicado. Sí, sí. Bueno, lo primero es que creo que también es parte de la cultura desarrollada por nosotros en América. También lo digo bien responsablemente. Pareciera que las capitales son el país. Eso es lo primero. Pareciera que lo que ocurrió en Chile ocurrió en Santiago. Lo que ocurrió en Costa Rica ocurrió en San José, en Buenos Aires, en fin, como que la capital es la imagen de todo lo que ocurre en algún lugar, para lo bueno o para lo malo. No. Pues, la celebración del Mundial de Argentina, el último, seguramente mostraron más imágenes de Buenos Aires, digamos. ¿Te fijas? Bueno, en ese sentido, el territorio nacional entero fue afectado por esta catástrofe. No sucedió solo en Santiago. No fueron solo ciudadanos santiaguinos, santiaguinas, que se vieron afectados, que sufrieron torturas, desapariciones, familias asesinadas. Esto no es solo en Santiago. Ocurrió en todo Chile, ¿ya? La dictadura, ¿cierto? Y la forma en la cual se desarrolló después todo el proceso, estos 17 años, fue todo Chile, ¿ya? Y justamente cuando Paula me invita a trabajar, en las conversaciones que hemos tenido, que son varias, de hecho ella tiene algo escrito por ahí, en realidad en casi todos sus escritos va diciendo la forma en la cual fue violentada esa zona de Concepción, ¿cierto? Que está al sur de Chile, yo diría no me sé la distancia exacta, pero más o menos a unos 400 kilómetros hacia el sur de Santiago, ¿ya? Y ella siempre ha comentado de que Santiago, Valparaíso y Concepción son las zonas donde más violentamente actuó, ¿cierto?, la represión. Entonces ella, en estos últimos años de su carrera, ha estado desarrollando importantemente estudios de memoria vinculados a esa zona. Que claro, como ella bien dice, o sea, es cuestión de buscar los números y seguramente vamos a encontrar una cantidad de casos muy importantes, ¿cierto?, de todos estos sucesos que acontecieron. Yo en la conversación que tuvimos precisamente en el auditorio que está al lado, el día lunes en la mañana, no me acuerdo, el lunes en la tarde fue ese. Ajá. El lunes en la tarde, yo trataba de contextualizar la zona geográfica, pero también por qué había sido tan violentada. Y yo les contaba a ustedes que Concepción, la zona del Biobío, del río Biobío, siempre ha sido un lugar de frontera, siempre ha sido un lugar fronterizo. Desde la invasión española, ¿cierto?, hasta el Biobío llegaba en su momento el dominio español. Aparecían, ¿cierto?, al otro lado del río Biobío,
el pueblo mapuche que contuvo. En la República, Concepción, esa zona, era la que proponía un sistema organizativo distinto al centralizado que proponían, ¿cierto?, de Santiago. De Concepción aparecen estas intenciones federalistas, digamos, ¿cierto? A 10, 15 años de la primera Junta de Gobierno, los años 20, ¿cierto?, del siglo XIX. Allá hay algo ya que hace que quizás desde Santiago no se vea muy bien la zona esa. Por otra parte, ya en el siglo XX, digamos, sí, 19, 20, 20 ya diría yo, el desarrollo industrial de la zona de Concepción es muy importante a nivel de competir también con lo que significaba el otro gran polo industrial, ¿cierto?, que es la zona central, ¿cierto?, de Santiago. Valparaíso es el puerto más importante de Chile, yo diría que hasta hoy en día, ¿ya? Más aún en esa época, ¿cierto?, donde no había tanta infraestructura portuaria, en fin. Entonces, la zona de Santiago y Valparaíso, que está muy, muy cerca, muy al frente, si tú haces el corte transversal, sin embargo, Concepción está hacia abajo, hacia el sur. Entonces, ahí hay quizás una rivalidad por el proceso, ¿cierto?, de desarrollo industrial de forma diferente al que se estaba desarrollando en la zona central. Asociado al desarrollo industrial también está lo social, ¿cierto?, lo político social. Y el movimiento obrero en la zona del sur está importantemente desarrollado, ¿cierto?, en esa zona, en la zona industrial de Concepción. Por cierto, el movimiento obrero a ninguna dictadura le había haber gustado mucho. Por lo tanto, ahí está también otra forma de entender esta rivalidad o esta intención exprofesa, ¿cierto?, de reprimir con mayor fuerza. Por el desarrollo, ¿cierto?, de ideas desde la población obrera, seguramente ponía a tambalear, ¿cierto?, el statu quo, ¿cierto?, del gobierno de la época. Mal dicho gobierno, por cierto. Y por último, desde lo político, yo les comentaba, ¿cierto?, la aparición de el MIR en los años 60, 1965 aproximadamente. El movimiento de izquierda revolucionario hizo una férrea resistencia. Por lo tanto, fue perseguido inmediatamente y con toda la importancia que tenía ese movimiento de izquierda revolucionario, había que hacerlo desaparecer de tal forma de que no siguiera inoculando el bicho de la resistencia a toda esa zona, en realidad, y al resto del país. Entonces, por eso era que yo comentaba en esta instancia anterior con los colegas y con los chicos aquí en el auditorio, de por qué el trabajo que está haciendo Paula con su equipo, en el cual yo participo, es tan importante, porque primero estamos pensando en descentralizar la mirada, ¿cierto?, para afuera, porque nosotros sabemos adentro, y nosotros mismos somos los más críticos de que en Chile sea todo tan centralizado. Pero hacia afuera no se conoce tanto la forma en la cual se desarrollan las cosas en el país. Entonces, esa es una de las grandes virtudes del proyecto. Y la otra tiene que ver con cómo seguir poniendo sobre la mesa la discusión, que no tenemos que dejarla porque nos vamos a olvidar de lo acontecido y la historia se repite, querámosla o no. Bueno, y ahí, ¿verdad?, viene ese otro elemento importante que está ahí de la memoria, ¿no? Porque no es volver al evento traumático por volver simplemente, ¿no? Sino es la relevancia de verlo, de entenderlo, y lo más importante, de que no se repita, ¿no? Allí hay también discusiones muy interesantes. Lo conversábamos con Anabel en la primera charla que hicimos con sus chicos del curso al cual me invitó, y ella contaba la experiencia que tuvo con una persona, una señora, que le decía: yo no le cuento nada a la gente de lo que yo viví. Déjenme olvidar, decía ella, la señora.
Porque yo no quiero transmitir, a mí me tocó duro, decía, y no quiero hacer sentir a alguien más lo que yo sentía, aunque sea tan difícil, evidentemente, esa experiencia corpórea intransmitible muchas veces, pero ella dice, déjenme no traer al recuerdo lo que yo sufrí. Uh-huh. Pero por otra parte está quien dice que habrá que tenerlo presente para que nos demos cuenta de que esto puede ocurrir otra vez y tratar de evitarlo. Uh-huh. Entonces, están esas dos posturas, las dos muy respetadas, creo yo. Pero además surge otra idea que tiene que ver con cómo nos hemos dado cuenta en estas últimas, yo por lo menos en estos últimos años, en que los trabajos de memoria están haciendo que muchas veces se reiteren el mal recuerdo, digamos, ¿cómo se llama? La experiencia nefasta, ¿cierto? Dolorosa. Y tal como la memoria contiene en sí misma, ¿cierto? Su identidad, ¿cierto? La memoria tiene una identidad, esa identidad tiene presente siempre al recuerdo y el olvido. A mi juicio, y en conversación con otros colegas que también están de acuerdo con esta idea, tenemos que también entender de que hay un mal recuerdo en la memoria y hay un buen recuerdo en la memoria. Hay recuerdos de derrotas, pero también existen recuerdos de triunfo. Uh-huh. Siempre lo digo, el que un chico, una chica se haya parado a las 2, 3 de la mañana en los años 80, 70 en Chile y haya escrito cualquier consigna y haya salido vivo es un triunfo. Esos triunfos de la memoria también hay que rescatarlos. No solo la memoria de la resistencia no tiene solo derrotas, también tiene triunfos. Uh-huh. Esos triunfos hay que empezar a rescatarlos en los estudios de memoria. Bien. Patricio, muchas gracias. ¿No? O sea, me parece que son dos temas interesantísimos los que nos vienes a plantear. Y también muchas gracias por las actividades que hemos venido haciendo y que siguen durante la semana. Y bueno, esperemos que puedas venir de nuevo, que podamos seguir conversando claramente. Uh-huh. Y también agradecerles a todos y a todas quienes hoy nos acompañan. Hoy nos vamos con este cortometraje del productor audiovisual costarricense, gestor cultural y además nuestro camarógrafo, que ya hemos presentado un corto anterior de Alberto Arce, Reikini, y esto que se llama Polaroid. Hasta la próxima. Chao. Las aves alguna vez vieron volar a las máquinas y decidieron seguirlas.